La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos este día a esta nueva sesión de webinars en línea. Mi nombre es Felipe Zanora, del Departamento de Ingeniería de Syscom. Solo para ver si nos pudieran confirmar a través del apartado de preguntas que tengamos audio y video correctamente. Si nos pudieran ahí confirmar, ahí nada más mándanos una excelente. Aquí ya están llegando las observaciones. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con esta sesión de webinar. Como les mencionaba, mi nombre es Felipe Zanora. Yo soy actualmente el Product Manager de la línea de todo lo que es la línea ZK aquí en Syscom, dándoles la bienvenida a todos ustedes. Y también quiero darle la bienvenida a un muy buen amigo. Él es el ingeniero Juan Carlos Castruita. Él es representante directamente de ZK. Él trabaja aquí en ZK de Latinoamérica. Juan Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenos días a todo el auditorio. Muchas gracias por la invitación. Oye, Juan Carlos, pues bueno, aprovechando pues con esta nueva opción o este nuevo tipo de, ¿cómo le podríamos? De identificación, ya pues en la parte de control de acceso pues estamos muy acostumbrados, pues ya la parte de ZKTeco que sabemos que pues es uno de los principales fabricantes de lo que son lectores biométricos de reconocimiento de huella, que es lo más común, la parte del reconocimiento facial, ahora que también estamos entrando con la parte de la palma o reconocimiento de venas, pues bueno, sabíamos que nos faltaba ahí esa parte porque pues ya contamos con la parte de tarjetas de proximidad, tarjetas MyFair, lectoras de largo alcance, pero pues lo que nos estaba faltando era el código QR. Y pues yo creo que muchos de nosotros sabemos que pues el código QR es algo que se utiliza ya muy comúnmente en muchos lugares por el tipo de información que podemos guardar. Podemos guardar desde una liga de internet para poder escanear ese código QR y poder obtener acceso a un menú en línea, por ejemplo, de algún restaurante, o ingresar algún tipo de formulario para llenar algunos datos. Pero en este caso, pues también ese código QR, pues lo podemos utilizar como un número de tarjeta, en el cual yo puedo tener un número QR, vamos a hacer un ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y yo ese número lo doy de alta en mi panel con el 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ingreso. Pero ¿cuál es una de las desventajas de utilizar un código QR? Que pues bueno, ese código QR pues yo lo podría compartir y podríamos estar vulnerando el sistema. Pero aquí con nosotros, en esta parte de ZK, lo que le llamamos ahora, Juan Carlos, el código QR dinámico, tanto para la parte de acceso y visitantes, que esto es lo nuevo, lo que vamos a estarles platicando, ese código QR, pero que ya no es un código estático, que ya no es un código físico, sino dinámico, Juan Carlos. Pues ahora sí que sin más preámbulos, Juan Carlos, te cedo la palabra para que nos expliques a todos los asistentes del día de hoy, ¿qué es eso del código QR dinámico, Juan Carlos? Muchas gracias, Felipe. Bueno, sí, complementando prácticamente lo que acabas de comentar, bueno, pues prácticamente sí, esta parte del QR, que como bien dices, ya era algo que nos hacía falta, pero sobre todo ver la manera de cómo garantizar la seguridad, que al final de cuentas estamos hablando de seguridad. Como bien mencionas, pues un QR va a traer información, al final de cuentas, información que nosotros le almacenemos directamente, pues en ese código, ¿verdad? Pero pues aquí también la parte de garantizar una seguridad, porque al final de cuentas un QR yo puedo decir, bueno, pues al final de cuentas un QR yo lo puedo pasar a alguien, se lo puedo mandar por mensaje, le puedo sacar un pantallazo al celular y se lo puedo, incluso por correo, se lo puedo mandar a otra persona y en verdad pues no estaría garantizando seguridad, ¿estamos de acuerdo? Con esto, pues obviamente viene esta parte de lo que es el dinamismo. Ya como bien mencionas, bueno, estamos acostumbrados ya en la actualidad a que muchos de estos temas ya incluso no solamente ya para ver alguna información, sino que incluso pues métodos de pago que prácticamente ya se están en bastantes lugares del mundo, se está manejando esta parte de que un QR pues ya sea como tal tu método de pago. Bueno, pues en este caso el código QR dinámico, ¿cómo lo maneja ZK? Para esta parte de garantizar lo que es la seguridad. Y bueno, en esta parte son dos métodos o dos temas muy importantes, lo que es la parte de acceso y la parte de lo que es para el control de las visitas. ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo lo vamos a implementar? Bueno, pues en este caso vamos a platicar precisamente de esta parte de este código QR de forma dinámica, no es un QR
por así decirlo, un QR estático, sino un QR que constantemente va a estar en actualización, que va a estar cambiando, que va a estar transformándose y sobre todo que va a garantizar que no pueda reutilizarse o que no pueda estar como tal vigente para que otra persona pueda utilizarlo, ¿no? Vamos a tocar 4 puntos principales en este seminario, lo que es la parte del QR, qué es como tal un QR dinámico. Vamos a platicar precisamente de ese punto para dejar un poquito más claro el tema. Como tal, vamos a platicar también sobre una nueva plataforma, algo que ya hemos venido, de alguna manera hemos empezado a hacer alguna mención sobre esta nueva plataforma de control de acceso. Y bueno, también lo que es cómo lo aplico en lo que es el módulo de control de acceso o la solución de control de acceso, y obviamente también cómo lo aplico en lo que es el módulo de visitantes, que es otra de las soluciones que también maneja como tal las plataformas. Entonces, si gustas, damos inicio a lo que es el primer tema, lo que es como tal, ¿qué es el QR dinámico? Bueno, pues prácticamente lo que es el QR dinámico, bueno, pues viene siendo precisamente ese sistema en el cual, bueno, pues vamos de alguna manera a controlar o a traer precisamente lo que sería una tarjeta virtual en nuestro celular. Prácticamente lo que hacemos es que este mismo sistema de alguna manera va a reemplazar todo ese sistema que ya tenemos años trabajando precisamente lo que es manejar tarjetas de proximidad, en este caso pues ya irnos directamente con la tendencia que se están marcando ya precisamente en el mercado, precisamente con esta parte de verificación por usuario. Bueno, pues en este caso lo que es el QR dinámico, bueno, pues va de alguna manera, te mencionaba, esta parte de lo que es una tarjeta virtual. De esta manera el sistema va a estar vinculándose entre lo que tú estés conectándote al servidor y lo que tus lectores te van a de alguna manera a reconocer. Ya de aquí que si lo vas a manejar para un control de personal, si lo vas a manejar para el control de las visitas, bueno, pues ya es totalmente independiente, ¿no? Pero siempre el sistema sí va a manejar como tal una parte de lo que es este método de verificación, pero manejándolo de una manera que controle como tal lo que es la seguridad y en este caso pues hacerlo como tal dinámico. Como estamos viendo en pantalla, bueno, pues prácticamente ese código yo voy a configurarlo en la plataforma donde le voy a decir, ¿sabes qué? O trabajamos de manera estática, un QR de alguna manera tradicional, en el cual pues simplemente se puede generar un código, ese código de alguna manera pues sí, a lo mejor sí se le puede proporcionar a ciertas personas, pero si yo quiero garantizar seguridad, bueno, lo puedo transformar a QR dinámico, en el cual yo puedo controlar cuál es la vigencia, el tiempo que va a estar como tal habilitado ese código. Es decir, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Una vez que se genere ese código va a tener, no sé, 30 segundos para que se pueda utilizar. Pasando esos 30 segundos, automáticamente deshabilítamelo y el usuario tiene que volver a generar ese código QR para que pueda tener como tal ese ingreso. Este tiempo de vigencia o de validez del QR, bueno, pues prácticamente es configurable. El usuario es quien define prácticamente cuál es ese tiempo y al mismo tiempo, como te decía, ya sea que lo quiera utilizar de manera estática, si es que queremos trabajar con QR de alguna manera, el famoso tradicional, que prácticamente pues yo lo puedo traer en mi celular, se lo puedo pasar a cualquier persona. Si tenemos alguna situación, por ejemplo, para un evento masivo, bueno, pues genero un solo código QR y lo mando a los invitados. O en su defecto, bueno, pues tengo la seguridad de manejarlo dinámico, que es prácticamente como lo puedo de alguna manera interpretar en el sistema. Y configurable como tal, que es prácticamente lo que te maneja la plataforma. Este es un procedimiento prácticamente a grandes rasgos de cómo se interpreta actualmente esta solución. Y bueno, pues prácticamente, por ejemplo, en el caso de las visitas, bueno, pues yo puedo incluso realizar un registro directamente en sitio, puedo realizar, lo puedo realizar en línea, lo puedo realizar de manera anticipada, bueno, todo lo puedo generar directamente, ya sea porque envíe yo una invitación o de alguna manera tenga yo ese código escaneado en el celular y tengo la URL hacia donde voy a como tal a ingresar.
Y prácticamente, pues una vez que yo ya tengo esa información en el sistema y una vez que yo ya arribo a las instalaciones, bueno, pues yo prácticamente ya puedo utilizar un código que el sistema me genere para que pueda como tal ingresar. Que no solamente vamos a hablar de lo que es acceso. Acceso, recordemos que pues puede ser una barrera vehicular, puede ser, como vemos en la imagen, un elevador, puede ser como tal un acceso a una puerta, o a lo mejor, no sé, un torniquete. Bueno, pues todo lo que engloba la parte de control de acceso, pues es prácticamente lo que podríamos controlar con ese mismo código QR, sin necesidad de estar de alguna manera haciendo cambios constantemente, ¿no? Ya prácticamente nosotros podemos de alguna manera definir cómo vamos a manejar esa parte de lo que es el nivel o el control de acceso hacia donde el usuario puede de alguna manera ingresar. Este sistema o esta solución de QR dinámico, bueno, te maneja también una parte que es un método de cifrado para lo que es el control o cómo protege la información. Estamos hablando en un cifrado AES-256, el cual pues prácticamente es un estándar a nivel global, es un estándar que incluso está avalado pues, por grandes empresas en lo que es Estados Unidos, y prácticamente, bueno, pues está cumpliendo con ese sistema o esa encriptación para lo que tiene que ver precisamente con la información de lo que se genera directamente en tu smartphone y lo que se genera entre el servidor. Hablemos que estamos trabajando sobre lo que es la plataforma que en un momento vamos a platicar de ella, que es CB Security, pero toda esa información de los usuarios, por ejemplo, lo que es el reconocimiento facial, bueno, pues va a quedar encriptado. Por manejar algunos de los tipos de códigos que son compatibles con este sistema, bueno, pues ahí vemos algunos que tienen que ver ya sea con en primera dimensión o segunda dimensión, va a depender precisamente de qué tipo de método vaya a manejar el cliente. Muchas veces de aquí depende, por ejemplo, si el cliente ya tiene un tipo de código, ya sea de barras o de códigos QR, con cierta información integrada o cierta longitud ingresada, incluso la cantidad de datos o tipo de dato que ingresa, bueno, pues cómo lo va a poder de alguna manera interpretar también el sistema. También el sistema es compatible con cualquiera de estos tipos de códigos, donde obviamente pues el sistema va a permitir o va a reconocer como tal el dato del usuario y de alguna manera pues le va a permitir precisamente lo que es el ingreso. Ahí vemos algunos de los que son para lo que es primera dimensión y segunda dimensión, que pues son los más comunes, los estándares que conocemos o que hemos visto normalmente. Pero ahí vienen también lo que es la parte de qué métodos, o más bien qué tipos son exactamente. Por ejemplo, si va a ser una matriz de datos, si va a ser, por ejemplo, va a ser de 2 o de 5, todo eso va a depender mucho de qué tipo de información puede ingresar el usuario, que muchas veces, pues esto no sé si a ustedes les ha tocado, Felipe, que muchas veces el cliente tiene esta necesidad, por ejemplo, de ingresar en ese código QR, por ejemplo, lo que es el número de seguro social, que aparte vaya el número de tarjeta de empleado, que aparte lleve pues una cierta información, no solamente lo que es el QR o la información del sistema. Sí, de hecho, incluso me ha tocado ver en códigos QR que tiene la tarjeta de presentación, trae un código QR que al momento de escanearlo te pasa todos los datos de contacto de la persona, el nombre, el teléfono, la dirección de correo electrónico, el Skype, etcétera. Entonces sí hay muchas cosas que podemos estar guardando dentro de esos códigos QR, o sea, no es nada más como que digamos una simple numeración, ¿no? Exacto, exacto, precisamente, pues ese es el punto principal que tiene la parte de un QR, un código, al final de cuentas, englobar lo que es cierta información, pero pues darle como tal ese extra, ¿no? Ese plus de tenerlo de alguna manera que sea dinámico, que sea volátil, que no tenga por qué ser fijo o que sea algo estándar que cualquiera pueda interpretar o que pueda de alguna manera manipular, ¿no? Que es prácticamente el punto esencial en este seminario, ¿no? El realizar ese cuidado precisamente de la información. Y bueno, ¿por qué manejarlo dinámico? ¿Por qué no manejar algo que conocemos, un estándar? Bueno, pues independientemente del punto que acabo de platicarles que tiene que ver con el evitar que se lo estén pasando entre usuario a usuario,
bueno, pues es también ciertas ventajas importantes, ¿no? Que es, una, pues es incrementar el tiempo de respuesta en cuanto a lo que es la parte de poder llegar y únicamente utilizar tu celular. Yo creo que ahorita actualmente es muy difícil y creo es casi imposible, no dudo que no suceda, pero es casi imposible que salgas a la calle sin tu celular. Creo que ya ahorita es algo esencial, y muchas veces creo que hasta sientes que no vas con todo, Te ¿no? sientes incompleto. Exactamente. Sí, Entonces, yo pues creo que muchos de prácticamente, pues ya, nosotros, oye, dime, dime. hemos olvidado la cartera, cualquier otra cosa, y lo dejamos, o sea, preferimos ya, pues dices, ya ni modo, ya, aunque llegue, pero prefiero llegar a tiempo, ¿no? Temprano, pero si se te olvida el celular, ahí no hay poder humano que te detenga casi casi, ¿no? Ahí sí te regresas estés donde estés. Exactamente. Entonces, pues prácticamente esto pues también agiliza obviamente lo que es el tiempo de respuesta, ¿no? Porque muchas veces pues sabemos que la tarjeta, si estamos acostumbrados a traerla en la cartera, bueno, pues como quiera, la sacas rápido y pasas tu verificación, ¿no? Pero muchas veces somos de que la guardo en una maleta, en una mochila y pues ahí perdemos tiempo, ¿no? En lo que la encuentro. Bueno, pues el celular está más práctico y obviamente pues me permite agilizar ese proceso, ¿no? La precisión, obviamente, pues el hecho de saber que los datos que estoy ingresando, pues son exactamente los datos que tiene el sistema, los datos que van a validar como tal, que soy esa persona y que obviamente soy el portador precisamente de esa identificación. El costo, bueno, pues obviamente aquí también tenemos un tema muy importante que es costo-beneficio. El hecho de ya no utilizar o adquirir tarjetas o incluso la impresión de un sticker o en este caso, bueno, generar a lo mejor un número alto de volumen, vaya, de impresiones por el hecho de manejar identificativo para los visitantes, bueno, pues también tenemos un beneficio en ese aspecto, ¿no? Porque ya no tendríamos por qué estar realizando esa parte. Y obviamente, pues ahí le implementamos, por ejemplo, lo que es la seguridad, obviamente al ser dinámico, lo vamos a estar controlando directamente mediante un software que va a estar de alguna manera controlando ese tipo de información y estar al pendiente precisamente en tiempo real, precisamente de qué es lo que está sucediendo o qué usuario es el que está tratando de ingresar o está manipulando información como tal, ¿no? El control del flujo, bueno, pues obviamente vamos a tener esa parte donde pues el sistema va a evitar precisamente que el usuario tenga esa función que les mencionaba, ¿no? Lo que es el prestarse o estar compartiéndose como tal ese celular, digo, perdón, ese código QR, ¿no? Y bueno, lo que es la protección, lo que es la encriptación de datos, que prácticamente, como mencionamos, pues tiene que ver precisamente con este estándar del AS256, que prácticamente pues es precisamente lo que es proteger esa información, ¿no? Evitar que alguien más pueda de alguna manera manipularla. Algunas ventajas, obviamente, que de alguna manera podemos englobar con lo que es esta solución de código QR. Obviamente hay muchas que de alguna manera, si nos vamos ya más al método de seguridad, bueno, pues estamos metiendo bastantes ventajas en esta parte, ¿no? De manejarlo de alguna manera dinámico, ¿no? Bien, vamos a platicar un poquito sobre sobre este tema de lo que es la nueva plataforma. Antes, no sé si hay alguna duda, algún comentario en este momento. De momento no tenemos aquí más preguntas, Juan Carlos. Si quieres, vamos a continuar y ahorita en caso de te voy interrumpiendo y vamos haciendo más preguntas. Perfecto. Bueno, entonces platicamos un poquito sobre esta plataforma. Ya en algún momento hemos, de alguna manera, hemos platicado precisamente de qué es, hemos de alguna manera generalizado, hemos tenido alguna introducción precisamente de la plataforma, pero vamos de alguna manera para los asistentes que no hayan como tal asistido de alguna manera a la iniciativa de esta parte, bueno, pues tenemos lo que es el CB Security. Esta plataforma, bueno, pues así como conocemos el Biosecurity, pues esta plataforma viene haciendo
la renovación prácticamente de Biosecurity. Viene siendo como el plus de lo que es Biosecurity. El CB Security como tal ya es una plataforma que incluso tiene mayores ventajas. Todavía el hecho de utilizar ya esta plataforma, que incluso Biosecurity pues iba un poquito lento, íbamos de alguna manera agregándole ciertas funciones que el cliente nos estaba solicitando, pero que ya, por ejemplo, BioCB Security, bueno, pues va a tener ya mayor alcance precisamente en esta funcionalidad. Y obviamente, bueno, pues es también un sistema multipropósito o es una plataforma o multisolución prácticamente. Así como Biosecurity, que manejaba pues el control de acceso, maneja como tal el control de visitantes, la parte de asistencia, la parte de elevadores. Bueno, pues prácticamente el CB Security es una actualización prácticamente de Biosecurity. Es una como tal, una plataforma que te va a ofrecer mayores ventajas, precisamente a lo que teníamos con Biosecurity, y de alguna manera que pueda como tal suplantar precisamente a la plataforma que estamos acostumbrados. Bueno, pues de alguna manera esta plataforma va a englobar precisamente todas esas soluciones que manejaba en su momento Biosecurity, más unas extras, que es lo que tiene, ¿no? Aquí obviamente pues vamos a manejar ciertas funciones que son modificadas precisamente por el flujo de cómo lo maneja esta nueva plataforma, que por ejemplo vamos a tener módulos nuevos, que es la parte de video inteligente, la parte de escenarios inteligentes, la parte de los rondines, cómo lo manejábamos. Ya actualmente, bueno, pues incluso una cámara me va a servir para hacer el rondín de seguridad y ciertas funciones que te va a estar manejando. Incluso ahí vemos seguimiento de usuarios, de objetivos o incluso de vehículos que podemos estar de alguna manera teniendo como tal ese rastreo, ¿no? Aquí, precisamente en esta plataforma, como te mencionaba, bueno, pues vas a tener esta parte de la integración, ¿no? Lo que es precisamente ese siguiente paso de Biosecurity, que es precisamente integrarle lo que es la parte de la gestión inteligente, lo que sería por video y lo que son los escenarios. Aquí agregarle, obviamente, pues todas las soluciones y que incluso precisamente tienen que ver con la parte de cómo puedo de alguna manera manejar un sistema que sea, pues ya ahorita con esto que está haciendo un boom, la parte de la inteligencia artificial, bueno, pues también cómo se maneja actualmente en la parte de seguridad, ¿no? En este caso, bueno, ¿cómo voy a manejar que el video que yo estoy manejando de alguna manera interprete, por ejemplo, el comportamiento del usuario, que interprete, por ejemplo, si son sospechosos, todo ese tipo de temas? Bueno, pues aquí es prácticamente como lo va a manejar esta plataforma. Algunas de las características principales que maneja como tal este sistema, bueno, pues vemos ahí que incluso también va a manejar protocolos de comunicación HTTPS, para lo que también tiene que ver con la encriptación de datos, y algo muy importante, lo que es sistemas que estén actualizados, un sistema actualizado que nos va a permitir como tal proteger en caso de vulnerabilidades. Bueno, pues va a manejar mediante lo que es esta plataforma, lo que es el AppScan, para lo que es detección precisamente de algunos ataques cibernéticos. Bueno, pues esta plataforma cuenta precisamente con este estándar, precisamente para que sea de alguna manera mayor, esté protegido de mayormente, ¿no? Va a obtener obviamente lo que es la compatibilidad por lo que es APIs, también tiene la integración en el caso de que se quiera realizar una integración en un sistema de cliente hacia lo que es esta nueva plataforma. Bueno, pues también maneja lo que son la integración mediante APIs. Y algo muy importante también, maneja lo que es la actualización de Biosecurity hacia la nueva plataforma, lo que es CB Security. Prácticamente, si yo cuento con las últimas versiones del Biosecurity, pues yo lo único que hago es instalar esta nueva versión y automáticamente estoy como tal actualizándome hacia esta parte, ¿no? Hacia esta nueva plataforma y obtener como tal los nuevos beneficios. Maneja como tal una parte que es servidor redundante. Yo creo que esto lo vemos mucho, por ejemplo, en los corporativos, en empresas grandes, donde pues sabemos que la información debe ser constante, debe de ser continua y de alguna manera pues debe cumplirse lo que es el famoso 24/7. Aquí como tal, bueno, pues el sistema de alguna manera va a controlar precisamente esa situación donde vas a necesitar de alguna manera tener dos servidores, que sea uno como espejo y el que está de producción. En el momento que el de producción presente alguna falla o alguna anomalía, bueno, que automáticamente ingrese lo que es el de respaldo, ¿no?
¿Para qué? Para que le dé continuidad precisamente a esa operación. Ya de aquí que si se le agregan cambios en la interfaz, que si se le agregan nuevas funciones, nuevas alarmas, bueno, pues también era obvio que esta nueva plataforma, bueno, pues va a tener precisamente ese apartado, ¿no? Algunos de los escenarios precisamente que maneja la plataforma, bueno, pues ahí vemos de alguna manera qué es lo que podemos de cierta manera controlar con la plataforma. Desde lo que es un control perimetral hasta lo que es prácticamente el punto más interno de la institución, ¿no? Desde lo que es el comedor, el estacionamiento, e incluso las oficinas, los pisos, bueno, pues todo eso lo vamos a estar controlando directamente en este sistema, ¿no? Y ahí vemos algunas situaciones, por ejemplo, lo que es el control de acceso, la parte de lo que es el tiempo y asistencia, manejar, por ejemplo, el comportamiento del usuario. Mencionaba ahí, por ejemplo, la parte de los sospechosos. Bueno, pues en este caso el sistema va a manejar precisamente este tipo de escenarios, ¿no? Y obviamente pues va a tener un monitoreo en tiempo real de precisamente de qué es lo que está sucediendo directamente, pero no solamente de los eventos, sino también saber cómo están trabajando tus equipos, cómo está trabajando tu servidor. Bueno, pues todo esto lo va a estar controlando como tal el sistema, ¿no? Ahí vemos un punto que es la parte de escenarios inteligentes. ¿Cuáles son como tal ese tipo de opciones que maneja la plataforma? Bueno, mencionaba la parte de objetivos. Una vez que tú ya tienes en una cámara, estás viendo cierto escenario, cierta escena precisamente, tú puedes marcar precisamente ese objetivo y prácticamente darle seguimiento, saber por qué pasillos anduvo, en qué lugares como tal estuvo esta persona, bueno, pues, o incluso vehículo, bueno, pues tú le puedes dar ese seguimiento, ¿no? Vas a tener la parte de control de usuarios, control de personas, donde prácticamente, pues lo que estamos acostumbrados, la parte de lo que es el aforo, ¿no? Ya que todavía esto, pues en algunos casos, o bueno, todavía se sigue presentando, donde tenemos ese control precisamente de las personas, ¿no? Y obviamente, bueno, pues algunas de las opciones que maneja como seguimiento de usuarios, escenarios que yo puedo de alguna manera controlar, manejar incluso usuarios sospechosos o incluso usuarios extraños, bueno, voy a estar teniendo ese control precisamente, ¿no? Una de las ventajas que también tiene esta plataforma tiene que ver precisamente con lo que es el escenario o el dashboard principal que tiene como tal la plataforma. Es decir, yo, por ejemplo, puedo crear un panel de control precisamente para lo que sea recursos humanos y que ellos en el momento que ingresan a la plataforma automáticamente les muestre, por ejemplo, lo que sean las gráficas, las estadísticas precisamente de cómo está presentándose la asistencia del usuario. En el caso de seguridad, bueno, pues que automáticamente me muestre el estado de las puertas, que me muestre las alarmas. Ahí vemos incluso un mapa que yo pueda estar de alguna manera vigilando. Bueno, pues prácticamente yo lo puedo personalizar, que es prácticamente como el sistema me permite realizar este tipo de cambios. Ya de aquí, pues vienen lo que son, mencionaba ciertas funciones que se le agregan a la plataforma y sobre todo lo que son las notificaciones. Dentro de las notificaciones, bueno, vienen agregándose, por ejemplo, lo que son los SMS, por WhatsApp, incluso ya también se le puede agregar esta notificación directamente a la plataforma, también a lo que es Line, lo que son los mensajes mediante Amazon, también se vienen agregando aquí, y ahí vemos un punto importante. Estábamos acostumbrados en Biosecurity a que manejamos lo que es el famoso mapa virtual. Bueno, en esta plataforma no solamente vas a tener lo que es el mapa virtual, sino incluso vas a tener un mapa satelital, el cual te vinculas a lo que es, por ejemplo, el Google Maps y automáticamente te va a mostrar las coordenadas exactamente de dónde se encuentra en este caso, la oficina o el negocio, y prácticamente, bueno, pues vas a tener un monitoreo en tiempo real directamente con ese tipo de plataformas. Vas a poder visualizar exactamente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Ahí hablando un poquito precisamente de cómo se personaliza prácticamente alguna de las notificaciones, bueno, pues el sistema te va a estar indicando obviamente, por ejemplo, desde qué dispositivo usted está realizando el evento o desde qué
dispositivo se está obteniendo como tal esa alerta, qué tipo de usuario es, bueno, todo ese tipo de información, bueno, la plataforma siempre te va a estar notificando. Esto es algo muy importante decir que es en tiempo real, no es un sistema que hasta que yo me logueo, hasta que yo ingreso a la plataforma es cuando me entero de la situación, que es algo muy importante. Yo creo que estamos, actualmente es difícil que alguna plataforma todavía tenga ese tipo de escenarios, ¿no? Una pequeña comparativa entre las plataformas, bueno, pues tiene que ver precisamente, plataformas, te mencionaba ahorita lo que era Biosecurity, pero también vamos a platicar un poquito sobre lo que es el BioAccess. Yo creo también algunos de los asistentes a lo mejor han tenido proyectos precisamente utilizando esta plataforma, lo que es el Access, el BioAccess IBS y obviamente pues lo que es el Biosecurity, ¿no? Ahí vemos cuáles son las diferencias más marcadas precisamente entre una y otra, ¿no? Si vamos de izquierda a derecha, bueno, pues prácticamente vemos que BioAccess pues es una de las soluciones, se puede decir que es la más pequeña, que nos va a estar de alguna manera solventando esas necesidades de nuestros clientes. Precisamente es una versión light, por así decirlo, de lo que es Biosecurity, que pues prácticamente el CBSecurity viene siendo el plus o el extra que puede dar como tal el Biosecurity. Ya es una plataforma más avanzada, obviamente va a manejar nuevas funciones, como lo hemos estado platicando, y pues de alguna manera viene siendo precisamente ese sistema que va a englobar todo lo que manejamos en las plataformas actuales de ZK, ¿no? Lo que tiene que ver con control de acceso. Bien, si no hay dudas, bueno, pasamos al siguiente punto, que es la parte de cómo lo maneja para lo que es la parte de control de acceso. Cómo el sistema me va a permitir de alguna manera generar ese código QR y que el sistema lo interprete o que de alguna manera pues me permita manejar precisamente ese tipo de situaciones, ¿no? Bien, este sistema mencionaba que lo podemos configurar, podemos de alguna manera, nosotros le podemos decir cuál va a ser ese tiempo en el cual va a estar válido, o en su defecto, bueno, pues cuál va a ser el máximo al que puede estar de alguna manera recibiéndolo la plataforma. Bueno, pues este sistema también, el hecho de que se conecte, tu smartphone se conecte como tal hacia el servidor, bueno, pues va a estar trabajando ya sea en línea o fuera de línea. Quiere decir que en el momento que, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, el servidor se cae, por ejemplo, no me está respondiendo, no tengo de alguna manera comunicación entre el servidor y la aplicación móvil? Bueno, en este caso, el sistema, todos los equipos, bueno, pues van a guardar precisamente esa información y esos son precisamente los que van a estar de alguna manera interpretando precisamente la información. De esto, bueno, pues obviamente va a quedar obviamente información grabada en los equipos y los equipos son los que van a leer como tal ese tipo de información. Entonces, no hay ningún problema de que si el sistema de alguna manera se queda sin comunicación, que pues en ese momento se detenga como tal los accesos, no vamos a tener ese tipo de situaciones. Hablando de acceso, bueno, pues en este caso lo manejamos, por ejemplo, para los empleados, para los residentes, por ejemplo, en el caso de un condominio. Pues en este caso, yo voy a tener como tal acceso a un aplicativo. Ese aplicativo como tal me va a decir que ingrese como tal, inicie sesión. Una vez que yo inicio sesión, bueno, pues la plataforma me va a decir, ok, vamos a generar tu código QR, y ese código QR pues prácticamente voy a estarlo utilizando ya directamente la plataforma. Incluso ahorita vamos a ver un ejemplo precisamente de cómo lo realiza precisamente el sistema. Aquí es donde prácticamente, como mencionaba, bueno, nosotros podemos seleccionar si queremos el famoso código que estamos acostumbrados, el cual puedo escanear en cualquier parte, lo vemos impreso incluso, o podemos seleccionar lo que es el dinámico, ¿no? Ya dependerá de nosotros incluso la vigencia o lo que es el tiempo válido para este tipo de códigos. Independientemente del código que se ingrese, bueno, pues se va a manejar también, por ejemplo, ese número de tarjeta. No es necesario que sea forzosamente un número que en verdad venga de una tarjeta de PVC en realidad, o que venga como tal en una tarjeta que en verdad maneja proximidad, sino que simplemente un número que yo tenga como tal controlado, que vaya a asignarle al usuario, y obviamente pues es el que el sistema va a estar como tal ingresando.
como vemos ahí en prácticamente lo que es este pequeño video, este pequeño escenario, pues prácticamente el usuario puede estar actualizando, como vemos en pantalla, puede estar cambiando como tal el código y automáticamente, bueno, pues en ese momento el sistema no es necesario que el código sea como tal solamente un tipo de pictograma que se muestra, ¿no? Sino que puedo estarlo actualizando y de alguna manera el sistema va a interpretar precisamente ese escenario. Ya de aquí, que si me va a manejar un monitoreo en tiempo real, que me esté mandando como tal ese dato en pantalla, incluso como vemos la imagen del usuario, bueno, pues ya dependerá qué tanto es lo que yo quiero como tal estar mostrando, ¿no? Vamos a platicar un poquito sobre lo que es la compatibilidad precisamente de este sistema, de esta solución de códigos QR dinámicos. Obviamente vamos a manejar plataformas, por ejemplo, lo que es, por ejemplo, los Speedface, lo que es la serie Proface X, y por ahí también vemos lo que son la serie de los paneles Invayo Pro. Ahí vemos un lector código, vemos un lector QR50. Y por ahí andan otros lectores nuevos, que son los QR600. Pero, bueno, aquí vemos incluso lo que es la versión de firmware soportado. Es muy importante platicar esta parte de lo que es la versión de firmware. Estos equipos, algunos de ellos, bueno, pues ya con este tipo el tema de la pandemia, bueno, pues muchos de ellos salieron precisamente con este tipo de protección para lo que es el uso de cubrebocas, el uso bueno, cuidar lo que es la temperatura. Y obviamente, pues esta solución de QR dinámico es muy reciente. Aquí, obviamente, hay equipos que incluso se pueden actualizar. Es lo recomendable, siempre se menciona, lo recomendable es adquirirlos así de fábrica. Pero en algunas ocasiones, bueno, si el equipo tiene un firmware cercano o próximo hacia la versión que estamos viendo en pantalla, bueno, pues se pueden actualizar y podemos utilizar como tal la solución de QR dinámico, ¿no? Si hay como tal, una nota en la parte de lo que es el QR500B, que es uno de los lectores que manejamos aquí en Syscom, bueno, pues tiene que ver precisamente con saber qué versión de firmware tiene como tal el equipo. Una vez que tengamos como tal esa versión, bueno, pues ya podemos definir si es compatible o no es compatible, ¿no? Que es algo muy importante que incluso como mencionaba, pues este equipo sacarle mayor provecho con esta funcionalidad de lector de QR dinámico, ¿no? Bien, pasando al siguiente punto, la parte de lo que es el módulo de visitas, cómo lo maneja la plataforma para este tipo de soluciones. Ya mencionábamos lo de acceso, puedo tener para los residentes, lo puedo tener para lo que son los empleados, bueno, pues todo personal que de alguna manera tengo su información en todo momento porque sé que ellos radican ahí o incluso, pues, por ejemplo, los alumnos de una escuela. ¿Por qué? Porque hacen uso de las instalaciones o incluso, como mencionaba, los empleados. Bueno, pues también viene la parte de las personas que son ajenas a la institución o que de alguna manera pues no son constantes en estar radicando precisamente en las instalaciones. Bueno, pues también tenemos que hablar precisamente de lo que son los visitantes, las personas ajenas hacia este tipo de escenarios, ¿no? Aquí, pues, ¿cómo lo maneja la plataforma? Bueno, pues una vez que nosotros ya realizamos ese preregistro o ese registro en línea o ya incluso el residente ya capturó los datos de la persona que va a visitarse o va a visitar, bueno, pues en este caso incluso la persona, el residente si cuenta, perdón, si el visitante si cuenta con un correo, automáticamente se le va a generar un link en el cual le va a indicar precisamente ese código QR y con ese simplemente llegando a lo que es esa caseta de seguridad, a lo que es la recepción, al lobby, a todos los escenarios que donde tengamos como tal este punto de recepción, bueno, en ese caso presento esa información y automáticamente se genera ahora sí lo que es un código QR liberado o un código QR ya con el acceso ya precargado, donde ya simplemente yo voy a agarrar y automáticamente ya me permite como tal a mí pasar ya en las diferentes áreas o lectores que tenga como tal controlando.
Mencionábamos precisamente que los métodos de registro, decía ahorita la parte del preregistro o lo que tiene que ver con el registro en línea. Bueno, pues ahí también tenemos lo que es el registro directamente en sitio, ¿no? Donde yo voy a presentarme directamente en las instalaciones, indico hacia cuál persona voy a visitar y obviamente, bueno, pues me capturan toda la información. Y tenemos la otra parte que es donde prácticamente yo lo hago previamente, donde yo le voy a indicar al sistema a quién voy a visitar, en qué fecha, en qué horario, y obviamente de aquí pasaría a lo que es una aprobación, donde si el usuario, en este caso la persona que está en la empresa, bueno, pues puede de alguna manera aprobar o negar como tal esa visita, ya sea porque no tiene horario disponible o porque tiene a lo mejor algún otro tipo de evento, bueno, pues prácticamente vamos a pasar a lo que serían las aprobaciones, ¿no? Que es prácticamente como realizamos ese tipo de opciones. Prácticamente, ¿cómo maneja este sistema? El sistema no solamente va a manejar el escenario donde voy a contar con un guardia de seguridad, también maneja lo que es sistemas kioscos, estos famosos multipropósitos que manejamos en ZK, donde prácticamente pues yo llego, me presento frente en este caso al módulo, al kiosco, y yo mismo como tal realizo ese ingreso. Ese ingreso automáticamente, como vemos ahí, incluso desde Biosecurity versiones B5000, bueno, se está manejando con esta parte de los kioscos, donde también incluso, bueno, se está manejando también ya aquí que ese kiosco te genere lo que es una impresión de ticket, si es que lo quieres manejar, si no, pues obviamente que te lo mande por correo electrónico o que te lo mande por un mensaje, bueno, pues prácticamente todo este tipo de escenarios, donde ya no es necesario contar con una persona directamente en la recepción, sino tú precisamente tienes que realizar pues ese chequeo de que ya estás presente en este caso en las oficinas o en lo que sería el condominio, ¿no? Este sistema de visitantes maneja tres métodos importantes, lo que es un registro facial, donde prácticamente yo lleno la información, ingreso los datos del usuario y automáticamente tengo lo que es el ingreso. El siguiente es mediante un código QR, que es prácticamente el que mencionaba ahorita. Yo recibo como tal esa liga y esa liga obviamente cuando la escaneo, bueno, pues ya paso a lo que es ingresar los datos de información. Si quiero manejar ahorita con la parte que se estaba manejando de la declarativa de salud por lo de la pandemia, bueno, pues lo puedo llenar, si no lo desactivamos y pasamos ahora sí lo que ya es el ingreso. Y el tercero, bueno, pues es donde yo como residente, yo como empleado, bueno, pues voy a generar una invitación a esa persona y le voy a decir que llene como tal sus datos en línea. Automáticamente el usuario, una vez llenando esa información, bueno, pues ya prácticamente va a recibir como tal ese código QR y tiene que presentarse para que una vez que esté en sitio, bueno, pues ya pueda validar ese código QR y le libere como tal ya lo que es pues en este caso el acceso directamente. Tenemos la parte de lo que es las funciones avanzadas para lo que sería esta solución de QRs dinámicos o lo que sería la parte de visitantes. Ya mencionábamos las invitaciones, de alguna manera yo puedo generar esa invitación y que le llegue directamente el link a la persona, pero también pues vamos a tener ciertas funciones extras. Vimos hace un momento el tipo de alertas o notificaciones que te maneja la plataforma, ya sea WhatsApp, ya sea Amazon, ya sea cualquiera de ellos. Bueno, pues también, ¿qué tipo de alertas son las que me va a estar de alguna manera generando como visitante? Bueno, pues en el momento que alguien hace una recepción automática, reservación, perdón, automáticamente, bueno, yo voy a recibir como tal ese correo o ese SMS directamente de qué persona es y obviamente te mencionaba lo que es la aprobación, ¿no? Donde yo le indico, ¿sabes qué? Si se acepta la visita o se denega como tal. Incluso en el momento que la persona ya llegó como tal al fraccionamiento o a las instalaciones, bueno, pues prácticamente también tengo como tal esa notificación. En el caso que haya alguna cancelación, bueno, pues también el sistema va a indicar, ¿sabes qué? Cancelación de cita o cancelación de visitante, bueno, pues en ese momento también se avisa como tal a la persona que está, al anfitrión como tal, o incluso a la persona que está administrando el sistema.
Hay otro punto que también tiene que ver con las visitas caducadas o las visitas expiradas. En el caso de que yo cuando estoy realizando mi registro en línea o estoy realizando el registro de la persona que va a venir, yo le indico al sistema, va a presentarse esta fecha en este horario. Si esa persona no se retira en el horario que yo indico, en la ventana de tiempo que yo indico, bueno, pues el sistema va a empezar a avisarnos que su tiempo ya está próximo a terminarse o que incluso pues ya sobrepasó de ese tiempo, ¿no? Y obviamente tengo también lo que es registrar la salida de la visita. Una vez que se retira, bueno, automáticamente, bueno, en el caso que sea tardío, bueno, también vamos a generar ese tipo de eventos, ¿no? Todas estas notificaciones no es necesario que las habilitemos por completo, ya dependerá de cada cliente, en realidad si queremos utilizarlas por completo, activarlas por completo o solamente algunas de ellas o alguna de ellas. Aquí está. Algunas de las ventajas que tiene para la parte de visitantes, bueno, pues ahí vemos algunos de ellos. Lo que es simplificar, obviamente, el proceso de registro. Aquí, obviamente, incluso estamos simplificando lo que es el recurso o la persona que estuviera como tal en la recepción. Te mencionaba ese kiosco en el cual tú vas a realizar ese registro y automáticamente pues agilizar el proceso. La información. Obviamente es información que solamente se va a almacenar en esta plataforma y que no va a estar disponible para nadie más. Obviamente vas a limitar al usuario, es decir, una vez que yo le genero ese código QR, pues ese código QR sí tiene acceso, pero obviamente es un acceso al que yo le indico exactamente por qué lugares puede ingresar y por qué lugares no puede como tal el usuario pasar. Y obviamente el hecho de tener un sistema en línea, pues es un sistema administrable, es un sistema que me va a otorgar como tal una lista precisamente de esa información. Ya no va a ser la famosa carpetita que incluso en algunos casos todavía se está manejando, donde tenemos esa libreta y te solicitan que ingreses los datos o que metas como tal, que escribas como tal esos datos, sino que ya tengas algo digital, ¿no? Transformar también esa parte a algo digital y que sea más fácil incluso para generar alguna estadística precisamente, ¿no? Este es el escenario donde prácticamente te mencionaba que tienes la opción para generar ese código QR. Ese código QR tú lo puedes incluso imprimir, colocarlo en la caseta de seguridad, en el lobby para que lo escaneen las personas ajenas y una vez que lo escanean, bueno, pues pueda pasar como tal hacia este dato que es el registro de visitas, ¿no? Donde prácticamente pues yo le puedo como tal habilitar todo lo que sería tomar incluso la selfie del usuario para que tengamos como tal esa validez por reconocimiento facial o incluso tener como tal la imagen de qué usuario es el que está presentándose y de ahí dar seguimiento, ¿no? Incluso en visitantes manejar, por ejemplo, si la visita de alguna manera generó alguna situación que no esté de acuerdo con la empresa, bueno, pues nosotros podemos ya tomar decisiones ahí, como por ejemplo mandarlo a lo que sería una lista negra, ¿no? Ahí vemos algunos de los escenarios. Como vemos, pues prácticamente manejar lo que es este control para lo que es, por ejemplo, para los empleados, incluso manejar lo que sería reducir incluso lo que es el registro de lo que es la información, lo que sería el riesgo de información que se pueda de alguna manera sustraer por el hecho de manejar este tipo de situaciones. Bueno, pues prácticamente manejar un sistema que te permita agilizar y también como proteger esa parte, ¿no? De la información. Incluso vemos, por ejemplo, este escenario que es, por ejemplo, para lo que es, pues lo vemos muy frecuente, que es para lo que serían los adultos mayores, donde incluso pues podemos tener un sistema pues más confiable en ese aspecto, ¿no? Donde podemos de alguna manera dar prioridad y seguridad, que es algo de los puntos principales que mencionaba en un inicio. Tenemos incluso para situaciones en escenarios de gobierno, donde prácticamente, bueno, pues la plataforma me va a indicar, obviamente,
cuáles son como tal ese tipo de situaciones. Y como vemos ahí incluso en la imagen, vemos el kiosco, ya sea que si vamos a manejar incluso el recepcionista o vamos a tener como tal este sistema, bueno, pues el sistema me permita manejar el registro automático directamente del usuario, ¿no? Bien, pues no sé si existe alguna duda, algún comentario. Una disculpa, Juan, estaba ahí en mute. Fíjate que lo que principalmente nos están preguntando, pues sí es parte del proceso, ahí un poquito, de cómo estaría trabajando ahí el sistema de la parte de los códigos QR para el lado de los visitantes, que es pues prácticamente así que es parte de lo que acabas de mencionar, pues donde el visitante puede ingresar a esa liga de internet para hacer un preregistro de cierta forma, ¿no? Y ya teniendo ese preregistro, pues ya va llenando el resto de sus datos y posteriormente pues se le da ese acceso como tal para que ya le puedan proporcionar el código, ¿no? Sí, efectivamente, pues es prácticamente el reducir, por un lado, como mencionaba, reducir precisamente ese recurso y por el otro lado, pues hacer algo más eficiente, ¿no? El hecho de que ya no tengas que llegar hasta el sitio y ahí tener que esperar, incluso si es un evento masivo, pues imaginemos esos registros donde tenemos que hacer fila y pues obviamente pues esto nos va a llevar algunos minutos, incluso eh, hay casos donde hasta horas, ¿no? Que tienes que esperar para poder ingresar. En este caso, pues ya poder realizar ese registro en línea o hacer el famoso preregistro, bueno, pues nos va a mejorar precisamente este tipo de escenarios, ¿no? Sí, así es, Juan Carlos. Pues prácticamente son de las puntas que nos están realizando. Realmente no hay muchas dudas de momento. No sé si tengan alguna otra duda. Ah, mira, aquí perfecto. Mira, ya están empezando a llegar más dudas. Me preguntan si los inquilinos pudieran realizar ese registro, Juan Carlos. Sí, precisamente el residente o el inquilino puede, como mencionaba, ya sea que escanees el código QR y, por ejemplo, el administrativo de ese condominio coloque impreso esa liga del código QR o lo imprima y directamente, pues yo como residente simplemente lo escaneo y automáticamente voy a pasar a lo que sería ese registro en línea, ¿no? Ya aquí yo ya lleno los datos de que si va a venir un familiar, que si va a venir, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, alguna persona totalmente ajena a ese condominio, bueno, pues lo puede realizarlo, ¿no? No es necesario que tenga que ser forzosamente la persona que va a la persona ajena, sino que también la persona que está como tal dentro de la instalación. Oye, Juan Carlos, también aquí hay una pregunta, si estas funciones están disponibles, pero en Biosecurity. Sí, en las últimas versiones del software, del Biosecurity, obviamente hay algunas que no son totalmente las que platicamos como tal en CB Security, pero sí maneja funciones avanzadas en Biosecurity en las últimas versiones, las B5411, 413, que son las versiones finales que tiene Biosecurity. Esas versiones como tal cuentan con lo que es funciones avanzadas, ya sea la invitación, ya sea alguna de las alertas, incluso por ahí hay unas funciones que tienen que ver con seguimiento de usuarios, que también tienen que ver con esta parte de si el usuario, por ejemplo, es una persona, como decía, que está en una lista negra, bueno, pues automáticamente te retenga o avise precisamente de esta situación, ¿no? Perfecto. Aquí hay otra pregunta interesante que si se podría tener en algún kiosco, Juan Carlos, sí, para hacer el registro ahí mismo prácticamente. Sí, hay un modelo en específico, bueno, hay varios modelos, pero un modelo en específico tiene como tal, menciono por qué en específico, porque prácticamente pues es un kiosco el cual pues tiene esa
esa interpretación directamente. La estructura, vaya, es exactamente un módulo para que tú llegues, ingresas el dato de la persona a quien vas a visitar, como tal te pide toda la información de cuál es tu nombre, a quién visitas, en qué horario, te toma como tal una fotografía, te escanea como tal el documento y automáticamente pues te genera lo que es el acceso, ¿no? El código QR, ya sea si tú ingresaste ahí tu correo electrónico o ingresaste como tal el número de celular, bueno, pues automáticamente te va a enviar la notificación hacia estos métodos y obviamente pues ya de aquí tú ya puedas como tal realizar el ingreso. Perfecto. Sí, son de las dudas que han llegado hasta ahorita de momento. Si no de igual forma, Juan Carlos, hay una dirección de correo electrónico muy sencilla, que es la dirección de zk@syscom.mx, que es donde podríamos ver también cualquier duda que tengan más adelante, lo podemos ir revisando ya en lo particular, como decimos, ¿no? De hecho, aquí lo estamos mostrando ahí en pantalla. El primero es mi correo electrónico, Felipe Zanora, Eduardo Guzmán, un compañero que también se encuentra en la parte de la administración de ZK aquí en Syscom. Un correo que les digo que pues ese es donde nos llega prácticamente a todos los que estamos relacionados con la marca. Entonces también es un soporte muchísimo más rápido. Y pues mi compañero Juan Carlos Castruita, que pues, como les mencionaba al inicio de esta sesión, pues él es directamente de ZK, él es el encargado de esta plataforma pues en Latinoamérica. Entonces, pues bueno, al parecer ya no hay más preguntas, ya no hay más dudas, Juan Carlos. Pues al parecer, pues entonces no me queda nada más que agradecerle a toda nuestra audiencia, a todos nuestros amigos que lo pudieron conectarse a esta sesión de webinar. Esperemos que haya sido de gran ayuda, de mucho apoyo para ustedes, para conocer esta nueva tecnología que pues estamos impulsando aquí por el lado de Syscom y ZK. Y también, Juan Carlos, pues agradecerte a ti por este apoyo que nos has brindado. Al contrario, Felipe, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a todos los asistentes por este tiempo. Y como bien mencionas, pues muchas veces hay que darnos este espacio precisamente para conocer qué trae cada marca de nuevo, ¿no? Esperemos con esto, pues también les podamos apoyar en alguna situación, cubrir algunas necesidades, algunos proyectos. Y bueno, de todas maneras, cualquier duda, cualquier comentario, bueno, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias al equipo de Cisco por esta oportunidad y no me queda más que desearles excelente tarde. Muchas gracias, Juan Carlos. Excelente día a todos. Nos vemos hasta la próxima.